Y a veces hay batallas que uno debe luchar, ¿cierto? Porque son personales. Pero a veces uno no se imagina que hay batallas que han peleado otros que a nosotros nos afectan o que a nosotros nos trae bendición. Y ustedes dirán, bueno, sí, es posible, mis abuelos pelearon por una tierra, mis abuelos pelearon en aquellos tiempos de la política entre conservadores y liberales y demás. Mis padres han luchado fuerte para sacarnos a nosotros los hermanos adelante. A mí como padre me toca también hacerlo. Y nuestros hijos son los que van a disfrutar de eso, nuestros nietos. Hemos luchado contra la salud, para tener buena salud. Le hemos pedido al Señor y Él lo hará, Él lo hará. Y vamos a ver batallas que muchos dirán acá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esa batalla conmigo? Pues sí. En estas batallas que yo voy a nombrar hoy, de una u otra manera, todos estamos metidos. Entonces vamos a empezar diciendo que la Biblia, como todos sabemos, es inspirada por el Señor y viene de la mano de Él. Él no está limitado ni por la materia, ni por el tiempo, ni por el espacio. Lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Ok? Porque el Señor es espíritu y en espíritu tenemos que comunicarnos con Él. La Biblia es el método en que el Señor ha decidido comunicarse con su pueblo, con su gente. La Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 36 libros, que uno viene siendo la Torá, que es que se le dio a Moisés, y los otros vienen siendo libros proféticos y libros históricos. Daniel es un libro profético y precisamente en la alabanza estaban hablando de Daniel y yo continuaré hablando de Daniel. Pero es un libro profético que está basado en historia, en hechos reales. Y los voy a demostrar. Daniel, voy a hacer una recopilación muy pequeñita de lo que yo ya había hablado en otras enseñanzas. Daniel era un noble hebreo que vivía en Jerusalén, ¿cierto? Y ¿quién llegó a invadir Jerusalén? Nabucodonosor, Babilonia. Ok, y ellos tomaron a Jerusalén, la conquistaron, la destruyeron y a los nobles, entre ellos Daniel, hicieron parte de la corte del rey Nabucodonosor. Creo que todo lo tenemos claro, lo hemos hablado en varias ocasiones. Y ahora es cuando viene el título de esta enseñanza, que dice Sueño real. Muy bien. Todos, la vez anterior también dije que Daniel, por tener una gran coinonía, si se puede decir así, con Dios, una gran relación con Dios, Dios le permitía hacer cosas. Y entre estas de tantas cosas, él podría ver los sueños de las personas y lo que estos significaban. Y en una de estas situaciones, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Un sueño que de una u otra manera estamos metidos nosotros. Uy, pero hace 2600 años, sí, hace 2600 años o un poco más. Este sueño
como lo vamos a ver ahorita, dice de la siguiente manera. Estando tú, oh rey, en la cama, esto es Daniel 2:29. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser, no en lo porvenir, y en lo que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Ok. Vamos por partes. El rey Nabucodonosor, como a todos nos pasa de una u otra manera, después, digamos que se subió a su terraza y vio el imperio que él había construido, Babilonia. En algunas ocasiones hemos visto imágenes de lo que se supone era Babilonia. Y en ese momento él dijo en su corazón, bueno, ¿y qué será de todo esto que he construido? Cuando digo que a todos nos pasa es porque nosotros también tenemos más o menos ese pensamiento. Hemos tenido de una u otra manera alguna propiedad, algo que hemos conseguido con muchísimo esfuerzo. Y nos preguntamos eso, ¿de quién será lo que yo o qué será de lo que yo he trabajado? Para mis hijos, para mis nietos, o si no los tengo serán para mis sobrinos. ¿Qué pasará con él? ¿Se derrumbará? ¿Se caerá? ¿Mis hijos lo dilapidarán o lo harán crecer más? En fin, pensamientos muy humanos, diría yo, y así fue lo que pasó con Nabucodonosor. Por estos pensamientos, por lo que tenía en su corazón, Dios le reveló un sueño, le dio a ver un sueño. Y obviamente, como vimos de forma anterior, en las partes anteriores, en enseñanzas anteriores, que Nabucodonosor tenía sabios, magos, hechiceros y un gran número de este tipo de personas, pues precisamente que lo rodeaban para que le pudiesen hacer todas las cosas sobrenaturales que él no podía hacer. Llegó un momento en que él dijo, bueno, tuve este sueño, necesito que alguien me lo interprete y me diga qué soñé. Como sabemos también, ninguno de este grupo de personas lo pudo hacer. Y él dijo lo siguiente, para que entendamos más o menos de qué tipo era, de qué tipo era el carácter de Nabucodonosor. Les dijo a sus sabios y demás, en verdad les digo que si ustedes no me dicen qué soñé, ni me lo interpretan, los haré cortar en pedazos y sus casas los volveré barriales. Palabras más, palabras menos. Ya podemos imaginarnos cómo era Nabucodonosor. Pues bien, cuando iban ya a cumplir la orden, llegó uno de los soldados de Nabucodonosor donde Daniel, porque iba a ejecutar lo que él había dicho, y Daniel preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Entonces Daniel le dijo, dígale al rey que por favor me deje llegar a su presencia y yo interpretaré su sueño. Así fue, así pasó. Le dijo, deme unos días, señor, rey, su majestad, y yo le interpreto el sueño. ¿Ok? Así fue. Daniel y sus amigos, que eran 3 más, hebreos, le pidieron al Señor, y el Señor le dio esta posibilidad a Daniel de conocer el sueño e interpretarlo. Cuando esto pasó, interpretó este sueño, lo habíamos visto también antes, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel
se arrodilló y, fuera de eso, mandó que hicieran ofrendas y sacrificios. Como sabemos, Daniel, porque tenía relación con Dios, no iba a permitir esto que lo adoraran a él, sino a Dios. Y fue cuando yo dije que era la primera vez que Daniel ponía en peligro su vida, porque como vimos qué tipo de monarca es, qué órdenes daba, a una persona así no se le puede decir que no ejecute lo que él desee. Y si él decidió honrar a Daniel, que venga Daniel y le diga, no, señor rey, no lo haga, a mí no, si no es a Dios, pues eso era poner en peligro su vida. Sin embargo, Dios, por medio de Daniel, hizo que Nabucodonosor entendiera esto y, ahora sí, a través de Daniel, Nabucodonosor rindió ofrendas y demás al Señor, al Rey de Reyes, al Dios de Daniel. Babilonia era la envidia de los pueblos de esa época. Era, digamos, la cerecita en el pastel, como siempre se comenta. Era una metrópolis gigantesca. Ahora podemos ver en la otra diapositiva cuándo exactamente resulta que esto es más o menos una imagen de lo que se supone era Babilonia. Lo que ven allí en negrito es un río que se llama el río Éufrates y él rodeaba a Babilonia, ¿ok? Era una ciudad con unas murallas de 7 metros de alto, doble muralla, ¿listo? Más o menos los que hayamos visto algunas imágenes de la Gran Muralla China, algo así más o menos de grande. Y resulta que, como vimos en la anterior, tenía canales, exactamente tenía canales, tenía compuertas, y vamos a ver ahorita una puerta que era la puerta principal, esta puerta, donde, si se puede ver, el segundo animalito, la segunda figurita, la primera figurita de abajo hacia arriba, era la altura máxima de una persona. O sea, ya podemos imaginar de ahí para arriba todo, o sea, la majestuosidad de esta puerta. Ok. Babilonia está hoy en día, Irak es lo que era Babilonia. Resulta que en el sueño que está, donde está la estatua, por favor, ese es el sueño que él tuvo. Dios le mostró esta figura al rey Nabucodonosor. ¿Esta figura qué es? Esta figura es una estatua gigantesca, como la podemos observar, que está hecha, o sea, es la figura del rey Nabucodonosor y está hecha en varios materiales. La cabeza, si la podemos observar, está hecha en oro, el pecho y los brazos en plata, el abdomen en bronce, piernas en hierro y pies en unión de hierro y barro. ¿Ok? Allí vemos una gran roca. Entonces el sueño fue ese. ¿Qué sucedió? Cuando Nabucodonosor tuvo este sueño y se lo interpretó a Daniel, él le dijo, bueno, su sueño fue el que acabamos de ver y la interpretación es la siguiente. Esta gran estatua son los imperios que van a reinar en el mundo. Estamos hablando, más o menos, hace eso, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, fue un sueño premonitorio de 2000 años hacia adelante. Y Daniel empezó a desarrollar
el sueño. La cabeza, en oro, es el reino de Babilonia. Como les dije antes, Babilonia era absolutamente esplendorosa, como también se vieron en algunas imágenes. Nadie podía creer en esa época, en ese momento, que alguien más podía conquistar Babilonia. Era absolutamente descabellado. Pero resulta que ahí es cuando se va desenvolviendo donde todos y cada uno de nosotros estamos presentes y llegamos hasta el día de hoy, ustedes allí sentados y yo aquí al frente de ustedes. Luego, Daniel siguió contándole a Nabucodonosor que la estatua tenía el pecho de plata porque iba a venir otro reino, ¿cierto?, inferior a él, pero que iba a dominar a Babilonia. Yo no sé si ustedes hayan escuchado la frase, no mates al emisario. Esa era una frase que se decía en la época de los reyes, porque los reyes no les gustaba tener o escuchar malas noticias. Cuando alguien llegaba con malas noticias, pues ya se imaginan qué podía haber pasado. Por eso casi nadie quería ser, digámoslo así, como el cartero del rey para darle las malas noticias. Ustedes ya se imaginarán el por qué. ¿Ok? Bueno, pero pues la gracia de Dios hace que esto no suceda con Daniel, porque él encontró gracia en Nabucodonosor, como en todos los reyes subsiguientes en el cual estuvo. Luego del pecho de plata, ¿cierto?, venía el bronce, otro reinado más. Luego del bronce vienen las piernas de hierro y los pies de barro y hierro. Todos esos 5 son los 5, digamos, reinados que van a estar en la tierra hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice ese sueño. Vamos a ver ahora cómo en la séptima diapositiva lo siguiente, el encargo de Dios a Ciro. Uy, ¿quién era Ciro? Ciro era otro rey de los medopersas. ¿Ok? ¿Qué pasó con esto? Resulta que Babilonia era un imperio como tan grande, como ya lo he contado, pero iba a caer, porque así lo predijo el Señor. Pero ¿quién iba a tumbar Babilonia? Era totalmente imposible. Las murallas que tenían, bueno, ustedes más o menos vieron cómo era. Resulta que Ciro, medo-persa, hizo en el oriente un gran ejército. Cuando llegó a Babilonia era totalmente imposible tomar Babilonia. No había la forma militar para hacerlo. Pues tuvieron una gran astucia y cogieron el río Éufrates, el cual vimos antes, y muy arriba hicieron 140 canales para mandar por otro lado del río. De esta manera, el río bajó y ellos pudieron entrar por debajo de las puertas, el ejército, y en solo una noche se tomaron Babilonia, sin haber perforado las murallas, sin haber roto puertas y todas estas cosas. Eso lo hizo ver el Señor. Así dice Jehová, Isaías 45:1. Esto lo hizo 150 años Isaías antes
que pasara. Y así dice Jehová a su ungido Ciro. Tengamos en cuenta que hasta ese momento Ciro no sabía nada del rey, del Dios de los hebreos, no lo conocía. Así dice Jehová al ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Está hablando a Ciro. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste. Para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es decir, ahorita estábamos hablando de batallas en la alabanza. Dios permite algunas batallas para proteger a su pueblo. Una cosa que se me olvidó desde el principio, ustedes dirán, bueno, Giovanni, listo. Estos imperios de los que usted está hablando, reyes, pero hubo en el mundo, existieron imperios más grandes. Por ejemplo, el imperio chino, ¿qué me dice de ese? Los mongoles, ¿dónde me los deja? Tienen toda la razón, no lo discuto. Pero hay que tener una cosa en cuenta, que aquí se están hablando de los imperios que subyugaron a los hebreos. Por eso, o sea, al pueblo de Dios. Es decir, todo gira en torno al pueblo de Dios, al escogido. ¿Listo? Ok. Luego vamos a ver ahora la parte de bronce, otro imperio. Entonces ya vimos que el imperio babilónico cayó por el Medo-Persa, ¿cierto? Por Ciro, pero ahora Ciro, que era un imperio muy grande también, y ya vimos la estrategia militar que tenía, ¿quién pudo haber vencido a Ciro? Era alguien difícil, pero sí, se logró, porque obviamente la Escritura lo dice. Quiero con esto anotar, que estaba antes, pero lo digo ahora, como la historia que nosotros estamos viendo ahora, que aunque es una historia bíblica, pero ha moldeado la raza humana o la cultura humana, es manejada por el Señor. Por eso la historia de todos y cada uno de nosotros que estamos acá es manejada por el Señor. Y como dijeron los de alabanza, que está bien dicho, las batallas que nosotros peleamos, al igual que estas que les estoy contando, son guiadas por el Señor. Él va a estar con nosotros, como estuvo inclusive con aquellas personas impías que no lo conocían, que no sabían de Él. La humanidad, sean personas muy influyentes como reyes, presidentes, militares o personas como nosotros, somos herramientas en las manos del Señor. ¿Pero qué tipo de herramienta y para qué? Somos la herramienta indicada para llegar a esos sitios que el Señor necesita que lleguemos, que estemos, que podamos de una manera, como Dios lo permita, contarle al mundo quién es el Señor, quién es Jesús, y que sigamos haciendo la obra encomendada. De eso es que se trata. Y como vemos, de una u otra manera, estamos también acá. Vamos a hablar de Macedonia.
Macedonia es una provincia, digámoslo así, de Grecia. Y allí fue donde nació Alejandro Magno. Alejandro Magno, a la edad de 18 años, fue emperador. Y a los 30 y pico de años tenía más o menos unas 10 naciones bajo sus pies. Macedonia, o Alejandro Magno, ellos tenían sus armaduras, sobre todo el casco y la parte que protegía la cara, era en bronce. Por eso, como vimos en la estatua, una era de bronce. Se me había olvidado contarles que el anterior, Ciro, el medo persa, ¿por qué de plata? De plata porque resulta que en esa época los persas tenían relaciones comerciales con el mundo que conocían por medio de monedas en plata. Por eso. Ahora el bronce. No se podía pensar en ese momento, cuando Nabucodonosor tuvo este sueño, que pudiese venir otro reino a vencer a Babilonia. Ya vimos que sí, pero mucho menos que los griegos lo pudieran hacer, porque es que los griegos en ese momento eran un grupo de tribus que peleaban entre ellos en su terreno. Babilonia era absolutamente inmensa ante eso, no se podía pensar. Es más, creo que ni siquiera tenían en cuenta los griegos. Pero resulta que Alejandro lo hizo posible, después de su padre, un gran ejército, y lograron vencer a Ciro. Para lograr vencer a Ciro, tenían que pasar por una provincia llamada Tiro. A ver, vamos por partes. Alejandro Magno fue rey de Egipto, fue faraón. Aún ahora hay grabados que eso lo demuestran. Después que él conquistó Egipto, se fue hacia el oriente para tomar lo que era Babilonia. ¿Listo? Cuando llegó a un punto, había una ciudad de Tiro, Fenicia. Esta ciudad era esplendorosa también, pero era muy fuerte en el comercio en el mar. ¿Ok? Resulta que Alejandro conquistó la parte en la tierra, pero esta historia es bastante simpática porque resulta que la parte neurálgica estaba en una isla. En Tiro estaba 1 kilómetro adentro del mar. Entonces vino Alejandro, conquistó la tierra, pero después dijo, bueno, ¿y allá qué? ¿Cómo hago para llegar allá? Después de mucho tiempo dijo, pues bueno, sencillo, vamos a llevar la tierra de aquí hasta la isla. Duraron como unos 7 meses, creo. Esto que les estoy contando también fue profetizado en la diapositiva número 10. Podemos ver, ¿sí? Ok, allí es donde queda Tiro, más o menos. Entonces Alejandro Magno venía desde allí donde dice Egipto y empezó a tomar todo hacia el oriente. Allí donde dice Tiro es la ciudad que les estoy contando, súper importante. En Ezequiel 26, 4 al 5, dice esta profecía, muchos años con anticipación. Por eso les estoy diciendo que lo que aparece en las Escrituras se representa en la vida cotidiana del mundo. No solamente en esa época, a esto es a lo que voy, no solamente en esa época, sino en el día de hoy. Lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. En la profecía de Tiro dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor,
aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir las olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán las torres, y barreré de ellas hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será sacada por las naciones. Muchos años atrás fue dada esta profecía y se cumplió. Alejandro hizo un puente de 1 kilómetro, pero ¿de dónde sacó los materiales para el puente? Pues de la ciudad de Tiro que había conquistado antes, de lo que quedaba en el continente. Cogió esas piedras, se está cumpliendo lo que dice la profecía, y las botó al mar. Y obviamente le robó, por decirlo de esa manera, espacio al mar para poder llegar a Tiro. Tomó la isla, la ganó y como quedó totalmente desolada, los habitantes lo único que quedaban eran los pescadores de hace mucho tiempo. Y Tiro se convirtió en un sitio, como dice aquí, en un tendedero de redes, donde solo los pescadores dejaban las redes para que se secaran, para arreglarlas y demás. Nuevamente se volvió a cumplir otra profecía que aparece en la Biblia. Alejandro Magno tuvo más o menos a Grecia, Turquía, Palestina, Siria, Líbano, Egipto, Irán, Pakistán, Turkmenistán, India e Irak, entre otros. Ese es el bronce. ¿Listo? Entonces ya vemos cómo se han venido cumpliendo las profecías de un solo sueño, uno solo, que tuvo un rey, hace 2600 años, más o menos. Pero ahora viene el hierro. Nuevamente vamos a decir qué era el hierro. Resulta que en la diapositiva 11, Daniel 2:40, dice, Daniel interpretando nuevamente el sueño, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Ok. Estamos hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano fue tan grande, que iba desde Portugal, España, pasó por toda Europa, cogía la parte norte de África, venía desde Inglaterra, pasaba por todo esto, por toda Europa y llegó hasta la India y más allá. Ya se pueden imaginar lo grande que era este imperio. Y este imperio, ¿por qué fue así de grande? No solamente porque eran, perdónenme la expresión, salvajes totales, aunque obviamente estamos hablando del Imperio Romano, pero me refiero que eran personas totalmente sanguinarias, no tenían, digamos, mucho escrúpulo para poder dominar. Entonces, resulta que el Imperio Romano, ¿por qué se hizo tan grande? Resulta que él se hizo tan grande porque él hizo una red de caminos, que todas las poblaciones que ellos tomaban o los países que ellos tomaban tenían que llegar a esos caminos, tenían que ser parte de esa red. Y además también hicieron que aún están, que se pueden ver, acueductos los cuales tomaban el agua desde, no sé, varios kilómetros de distancia y a través de puentes, los cuales pueden ver, los pasaban el agua y por gravedad llegaba a la ciudad que querían. Eso era Roma. Uno
1 de cada 5 personas del mundo vivía o estaba subyugada por Roma. 1 de cada 5. ¿Qué pasó con Roma? Pues resulta que Roma era un imperio tan grande, que pues no había forma de mantenerlo, de tener cohesión entre sus pueblos. Entonces, los que ellos llamaban bárbaros, los bárbaros eran los pueblos precisamente del norte de Europa. Ellos, por ejemplo, estaban los lombardos, los anglosajones, los francos y los alamanes. Ellos, con otros, muchos más, empezaron a golpear, digamos, el Imperio Romano y lo empezaron a desmembrar. Estos, los que les acabo de contar, son aquellos que hoy día son países europeos. Entonces, los lombardos son los italianos, los anglosajones, los ingleses, los francos, los franceses y los alamanes, los alemanes. Ok. Luego de esto se formó Constantinopla, tuvieron que salir de allí los romanos, digámoslo así, y montaron otra capital. Constantinopla, que está entre Europa y Asia, más o menos en Turquía. Ok. Ahora viene la otra diapositiva. La número 12, Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies, volvemos otra vez a Daniel. Imagínense todo lo que nos estamos demorando y esto que estoy corriendo. Daniel, ¿cómo está diciéndole a Nabucodonosor qué es el sueño y se lo está interpretando? Y dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, serán reinos divididos, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bien, resulta que después de la disolución de Roma, existieron muchos reyes en varias partes de Europa. Y mandatarios, porque no todos se les llama reyes, pero digamos mandatarios. Ok. Entonces, cada mandatario quería también recordar o tener su propio imperio, como fue el romano, como fue el griego, como fue los demás. ¿Listo? Pero resulta que para esto tenían que hacer alianzas entre ellos. Habían alianzas matrimoniales, habían alianzas entre ejércitos y demás, pero como sabemos, la envidia humana y demás, la soberbia y la arrogancia, pues no permitía que estas cosas cohesionaran como debía ser, porque cada quien quería tener su imperio, su trono, y entre muchos, pues ninguno. Y aquí hay unos conocidos de ellos. Podemos hablar de muchos, pero digamos los más conocidos son Carlomagno, Napoleón y algunos que son un poquito más recientes, Mussolini y Hitler. Ellos, en su pensar, querían hacer eso, volver a recrear, volver a construir un imperio en Europa, el imperio europeo. Pues obviamente, como sabemos, hasta el día de hoy nada de esto ha pasado y quedan los países y se hizo una Unión Europea. Eso sí, lo tenemos claro. Luego, dice en la Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya creo que estamos entendiendo para dónde voy. Esto está hablando del momento que estamos viviendo hoy día. La gente en el mundo no tiene paz. No solamente somos nosotros que corremos de aquí para allá tratando de buscar nuestro sitio en el mundo.
El resto de la humanidad está haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué decir de la ciencia aumentará? Tenemos ya televisores 3 dimensiones. Tenemos autos ya en Estados Unidos y en otros lugares de Europa sin conductor, normal. Tenemos una red global de Internet, que lo que pasa en Australia, en menos de media hora ya lo sabemos acá, inmediatamente. Antes no, antes tenían que pasar meses para poder llegar una información de un lado al otro. Clonaciones de animales, de plantas. La ciencia no permite que se haga clonaciones de humanos. Satélites que rodean el mundo, mirando cómo es el mundo, espiándonos los unos a los otros, pero algunos satélites curioseando en el universo, sabiendo o tratando de interpretar o entender de dónde viene el hombre, de dónde viene la humanidad, qué hay un poco más allá y si hay vida en otros lados. La ciencia se aumentará. Tenemos hasta sanitarios mágicos en China y en Japón, sanitarios que hacen música, tienen colores, en fin, de todo. Uno no quiere salir de ahí, me imagino yo. Y lo que llegó ahorita, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que nos va a decir a nosotros la humanidad, que ya lo está haciendo, cómo todos y cada uno de nosotros tenemos que vivir. Ya no vamos a tener a nuestro abuelo o a nuestro padre que nos diga, mira, los negocios son así, mira, las relaciones humanas son así, la relación entre parejas, mira esto, mi experiencia, además. No, ya la inteligencia artificial nos va a decir cómo tenemos que vivir. La inteligencia artificial es una red tecnológica, evidentemente, donde los grandes sabios de este tiempo han colocado en cantidad de información de toda índole, de todo género. Entonces ella, por algoritmos matemáticos, dependiendo de lo que nosotros le preguntemos o lo que deseemos, ella va a coger de donde necesita, en cuestión de milésimas de segundo. Y de acuerdo a eso, lo va a analizar y da una respuesta. Todo con base en el conocimiento del ser humano. Ok, Daniel 2, 34, 35 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hizo a la imagen, e hirió a la imagen a sus pies, de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Alguien sabe de qué piedra estamos hablando? ¿Perdón? Jesucristo, correcto. Resulta que muchos podríamos pensar, bueno, ¿y por qué la piedra tenía que caer a los pies si ya por experiencia propia, y lo vimos, por desgracia, en el atentado que existió en las Torres Gemelas, vimos que los aviones golpeaban en la mitad, no abajo, arriba, y así golpearon en la mitad, se estrellaron allí, de todos modos las torres cayeron. Pero ¿por qué tiene que ser en los pies? O sea, ¿será que Dios dijo, oiga, no se me había ocurrido, ups, lo pude haber hecho más arribita y por qué abajo? Resulta que abajo es porque es el final de los tiempos, es lo que se termina, lo que se acaba. Y en ese momento es cuando llega Jesús, el reino eterno, no hecho por hombres,
sino mandados por el mismo Dios. El mismo Dios que ha permitido que toda esta historia que yo les conté lo más pronto posible y de la mejor manera nos lleve hasta el día de hoy. A que estemos acá. A que entendamos que las cosas que pasan, las batallas que se han dado y las que damos cada uno de nosotros, tienen un sentido, tienen un propósito, tienen un orden pensado por un ser eterno que a cada uno de nosotros nos tiene en su sueño. Y eso es a lo que vuelvo al inicio, y ahora sí voy a predicar, que es el sueño real. No es el sueño de Nabucodonosor, no. El sueño real, me refiero, es al sueño verdadero, al sueño único. Es el sueño de Dios. El sueño de Dios que tiene con todos y cada uno de nosotros. Somos escogidos, tengamos eso muy claro. No vamos a estar a la deriva, aunque a veces nos sentamos solos, aunque a veces a nuestro alrededor haya muchas cosas en contra, inclusive dentro de nosotros mismos, nuestro carácter o hasta enfermedades. Hay un Dios que permitió todo esto y muchas cosas más que pasarán. ¿Pero para qué? Para cuidar a su pueblo, para cuidar a su gente. ¿Me ayudas un segundito, por favor? Gracias. El verdadero sueño de Dios es el plan de redención para los que creen en su Hijo, en Jesucristo. La historia de la humanidad no son hechos aleatorios, como lo he contado ahorita. Todo lo que ha pasado, tan solo Babilonia, que Babilonia representa el mundo hoy actual. Como dije, no son hechos aleatorios o que representan tan solo la vanidad del hombre. Son acontecimientos realizados por el Creador o permitidos por Él, para que su sueño se cumpla, que es la redención. Las profecías o la Biblia es un libro santo que no solamente nos enseña cómo tenemos que relacionarnos con el Señor, también cómo tenemos que tener relaciones entre nosotros. Pero una cosa muy, muy importante, que la Biblia es un libro que está hecho para advertir a la humanidad, advertir a los hijos de Dios, a su pueblo. Nuevamente, nosotros mirando hacia atrás, decimos, es que eso es historia, es que eso pasó, es que es coincidencia. Quiero que tengamos en cuenta que lo que llamamos coincidencia, que están en las Escrituras, va a pasar, va a suceder. Nos están advirtiendo. Depende de nosotros si lo creemos. Depende de nosotros si pasamos una eternidad con el Señor o sin el Señor. Que vamos a pasar una eternidad va a ser, lo tenemos claro, porque lo dice la palabra de Dios. Pero con Él o sin Él. De nosotros depende de nuestra obediencia con lo que el Señor nos dice.